¿Puede existir un material que se utilice en la fabricación de vidrio y al mismo tiempo en las siliconas que se implantan en el cuerpo? ¿Que se emplee como fertilizante para el suelo y a la vez surque el cielo y el espacio? ¿Que se obtenga de la arena y que haya posibilitado la revolución de la microelectrónica? La respuesta es sí. Y sí también es su símbolo químico. Vamos a conocer el material que mayor impacto tuvo en la humanidad en los últimos tiempos: el silicio. La era de la información, la revolución de la informática, la microelectrónica, no se hubieran desarrollado como lo hicieron sin la aplicación del silicio. Pero ¿cómo y dónde se encuentra este elemento que de alguna manera cambió nuestra forma de vivir? El silicio compone alrededor del 20% de la corteza terrestre y es el segundo elemento más abundante después del oxígeno. Se encuentra en la tabla periódica de los elementos en el grupo 14 e integra la familia del carbono. Pero a diferencia del carbono, no se halla en la naturaleza en estado puro, sino que se encuentra generalmente combinado con oxígeno, por lo que forma óxidos de silicio y silicatos. El silicio es parte de cristales de roca, cuarzo lechoso, amatistas, cuarzo rosado y cuarzo ahumado. El dióxido de silicio abunda en distintas formas como cuarzo, ágata, jaspe, carnelia, ópalo y pedernal. La arena es en gran parte dióxido de silicio y la mayoría de las rocas comunes contienen silicio, excepto las calizas o las dolomitas. Hombres de la Edad de Piedra, guerreros aztecas, vidrieros del Asia Menor y un químico sueco del siglo XIX. ¿Qué tienen en común estas personas separadas en el tiempo por miles de años? Ellos forman parte de la historia del silicio, material que oficialmente fue descubierto en 1823, aunque en realidad su uso se remonta casi a los primeros hombres que habitaron la Tierra. Con pedernal o sílice, los hombres de la era paleolítica crearon las primeras herramientas de la humanidad, probablemente debido a la abundancia de estas rocas, a su dureza y a su facilidad de ser trabajadas. El pedernal fue fundamental en el desarrollo de la civilización. El hombre lo usó para generar chispas y tener acceso a la tecnología del fuego. La obsidiana es una roca que se presenta como vidrio volcánico y era la más utilizada ya que permitía obtener hojuelas afiladas como navajas. Fue usada en puntas de flechas por las tribus andinas y también por los aztecas en armas con las que podían cercenar el brazo de un enemigo. Materiales que hoy empleamos como la arcilla y el vidrio también son compuestos de silicio y fueron utilizados desde épocas remotas. La arcilla, constituida por silicatos, se usaba en alfarería y en construcción. En cuanto al vidrio, no se sabe cuándo ni cómo fue descubierto, pero por objetos encontrados, se presume que se halló probablemente en Asia Menor antes del año 12.000 a.C. Hasta 1787 se asumía que el sílice era un elemento. Sin embargo, en ese año, Lavoisier sugirió que este material era un óxido de algún otro elemento desconocido. Aparentemente, Gay-Lussac y Thénard fueron los primeros en producir silicio en 1811. Pero el descubrimiento se atribuyó al químico sueco Jöns Berzelius, quien en 1823 logró aislarlo por primera vez de sus compuestos, con lo que obtuvo un polvo grisáceo que hoy se conoce como silicio amorfo. El silicio se produjo en forma repetitiva recién en 1854, cuando Saint-Clair de Ville cristalizó este elemento de una fundición electrolizada de mezclas con sustancias cloradas. Las propiedades del silicio permitieron la revolución de la electrónica. Y en vista de su impacto en la vida moderna, algunos autores afirman que ya estamos en una nueva era, la del silicio. Pero ¿cuáles son las propiedades fundamentales de este elemento?
El material utilizado en microelectrónica y en celdas solares es el silicio cristalino. Tiene aspecto metalizado y es de difícil dilución, y tan duro que puede utilizarse para rayar o cortar vidrio. El silicio cristalino posee sus átomos ordenados en forma muy particular. Cada uno de ellos intenta unirse con 4 átomos vecinos. Lo que los mantiene unidos son 2 electrones que comparten, uno de cada átomo. Como cada átomo de silicio tiene 4 electrones que no están fuertemente unidos al núcleo, todo funciona perfectamente si cada átomo está rodeado de otros 4 átomos iguales. El silicio es un pobre conductor de electricidad cuando todos los electrones están restringidos en enlaces. Por lo tanto, actúa como aislante y no conduce electricidad. Pero estos enlaces pueden romperse si se los excita lo suficiente, por ejemplo, con un fotón proveniente del Sol. El fotón energético empuja al electrón, liberando el enlace y transmitiendo su energía para que se produzca un movimiento de electrones, es decir, corriente eléctrica. Una vez liberado del enlace, el electrón puede moverse a través del silicio y contribuir al flujo de la corriente eléctrica, actuando como los conductores. Debido a que en ocasiones el silicio actúa como aislante, y si se lo excita actúa conduciendo electricidad, recibe el nombre de material semiconductor. Esta propiedad lo convierte en vital para la microelectrónica y para el funcionamiento de las celdas solares, en las que los fotones del Sol son los que excitan a los electrones y generan la corriente eléctrica. En el silicio en forma cristalina existe un orden en la disposición de los átomos, y dependiendo del alcance de este orden, se los clasifica en microcristalino, cuando el tamaño de los cristales alcanza desde algunos nanómetros hasta el micrón, policristalino, cuando los cristales tienen alrededor de 1 centímetro, y monocristalino, cuando el monocristal, constituido por un único cristal, se fabrica de forma cilíndrica y puede tener hasta 30 centímetros de diámetro y 1 metro o más de largo. El silicio puro también puede presentarse en forma amorfa. El silicio amorfo es un polvo grisáceo, más activo químicamente que la variedad cristalina y con distintas características eléctricas. También suele usarse en celdas solares, aunque su rendimiento es menor porque se degradan con el tiempo, pero su obtención es más económica. La ciudad de Bangalore, con 6 millones de habitantes, es el segundo centro industrial de la India. ¿Qué relación tiene esta ciudad con el silicio? Por su enorme industria del software, la ciudad es llamada Silicon Valley, o Valle del Silicio, en alusión al Silicon Valley californiano. La región que desde los años 60 concentra numerosas empresas del sector informático y electrónico. El hecho de dar nombre a estos centros manifiesta la trascendencia de este material para la alta tecnología. Pero ¿cuáles son las otras aplicaciones del silicio, además del desarrollo de la electrónica? Existen importantes usos del silicio que no requieren de un material cristalino y de alta pureza. En estos casos se lo utiliza como elemento de aleación en fundiciones, en la industria de la cerámica y en la fabricación de vidrio para ventanas y aislantes. El carburo de silicio es uno de los abrasivos industriales más importantes. Se usa, por ejemplo, en la fabricación de láseres. El dióxido de silicio es un importante constituyente del hormigón y los ladrillos y se emplea en la producción del cemento Portland. El silicio también es el constituyente principal de la silicona que se utiliza en lentes de contacto y en distintos tipos de implantes. Además se lo emplea en la agricultura como elemento fertilizante en forma de mineral primario rico en silicio. Arena. La arena es el material de partida para producir silicio. Para obtenerlo, se sucedieron investigaciones y se ensayaron diferentes métodos físicos y químicos. Podemos decir que pasar del uso de la arena con la que funciona este reloj a la aplicación del silicio que alimenta a este otro fue cuestión de tiempo. La primera etapa en la producción de silicio consiste en pasar de la arena a lo que se conoce como silicio grado metalúrgico. Para esto se reduce el dióxido de silicio con carbono en grandes hornos de arco eléctrico a una temperatura superior a 3000 grados centígrados. El silicio en estado líquido se acumula en el fondo del horno, de donde se extrae y se enfría. Este material tiene una pureza de un 98 a 99%, a un costo de 1 a 2 dólares el kilogramo. De la producción global de silicio, solo una muy pequeña fracción, aproximadamente una milésima parte, vuelve a purificarse para producir el llamado silicio grado semiconductor que requiere la industria electrónica. Este silicio ultrapuro puede obtenerse por métodos físicos o químicos.
Los métodos físicos se basan en la mayor solubilidad de las impurezas en el silicio líquido, de forma que éste se concentra en las últimas zonas solidificadas. La fusión por zona fue el primer método físico usado a escala industrial. Consiste en fundir un extremo de la barra de silicio para trasladar lentamente el foco de calor a lo largo de la barra, de modo que el silicio va solidificándose con una pureza mayor debido a que la zona fundida arrastra gran parte de las impurezas. El proceso puede repetirse varias veces hasta lograr la pureza deseada. Luego se procede a cortar el extremo final en el que se han acumulado las impurezas. Los métodos químicos se aplican a aquellos compuestos de silicio más fáciles de purificar, como el triclorosilano o el silano, producidos a partir del silicio grado metalúrgico. Uno de los métodos actualmente más utilizados se denomina proceso Siemens. Durante este proceso se produce la reducción del tetraclorosilano con hidrógeno, se libera cloro, cloruro de fósforo y de níquel, y de esta manera se recupera el silicio de alta pureza en grado semiconductor. El proceso Siemens requiere mucha energía, lo cual eleva considerablemente el costo del material a $60 o $70 el kilo. El silicio producido por este y otros métodos similares es de tipo policristalino y tiene una fracción de impurezas de 1 milésima parte por millón o menor. ¿Cómo se llega desde el silicio a una celda solar o a un circuito integrado de una computadora portátil? En principio, a partir del silicio puro hay que llegar al silicio cristalino. Para que un dispositivo electrónico, como un circuito o una celda solar, funcione eficientemente, el material de partida debe ser cristalino y de alta pureza. La técnica más utilizada para obtener monocristales es la conocida como crecimiento Czochralski. El silicio se funde en un horno bajo atmósfera inerte y en la fundición se introduce lo que se denomina una semilla. Se trata de un monocristal de silicio con la orientación cristalina con la que se desea hacer crecer el lingote. La semilla se rota respecto del crisol y se tira hacia arriba. El proceso se hace a velocidades y temperatura controladas. Los átomos de silicio se pegan a la semilla y copian su estructura cristalina. El silicio comienza a solidificarse a medida que sale de la fundición y se obtiene un lingote cilíndrico que puede llegar a los 15 centímetros de diámetro y puede alcanzar de 1 a 2 metros de longitud. En la fundición del silicio se pueden introducir impurezas controladas como trazas de fósforo o boro. Este proceso se denomina dopado y dependiendo de cuáles sean esas impurezas, se obtendrá un tipo específico de silicio. Dado que solo hacen falta unos 100 micrones de silicio para absorber prácticamente todos los fotones, el lingote se corta en obleas de unos 300 micrones de espesor, lo que permite una producción razonable de obleas sin que se rompan al cortarlas. Finalmente, por medio de un ataque químico, se elimina el daño superficial producido por el corte. Producidas estas obleas, el paso siguiente es obtener a partir de ellas las celdas solares, los dispositivos electrónicos o los circuitos integrados. Desde las últimas radios a válvula hasta el MP4 pasaron unos 60 años. En ese lapso fue la invención del transistor la que hizo posible la revolución de la electrónica. Y en su evolución el silicio jugó un papel fundamental. En los primeros circuitos integrados, los transistores tenían dimensiones de alrededor de 1 centímetro. ¿Qué espacio hubiese sido necesario para albergar los 10 millones de transistores que tienen las computadoras de hoy? Podríamos decir que un área de casi 1000 metros cuadrados como esta enorme superficie. Todo esto es parte de la historia del silicio y de la microelectrónica. Los transistores, desarrollados en 1947, reemplazaron a las válvulas inventadas a principios del siglo XX y aplicadas primero en telefonía y luego en radios y televisores. Las válvulas consumían mucha energía, su filamento solía quemarse y estaban conformadas por una carcasa de vidrio que ocupaba mucho volumen. Los transistores, desarrollados por 3 físicos estadounidenses, resolvieron esos inconvenientes y abrieron el camino que, junto con otras invenciones, como la de los circuitos integrados, potenciaron el desarrollo de las computadoras, de los electrodomésticos y hasta de los teléfonos celulares. Los transistores se basan en las propiedades de conducción eléctrica de materiales semiconductores, como el silicio y el germanio. Durante los 10 años posteriores a la invención del transistor, se realizaron importantes adelantos. Se inventaron diferentes tipos de transistores.
En principio se empleó el germanio y posteriormente el silicio, que hoy domina la industria de los semiconductores. En 1958 se inventaron los circuitos para acoplar los transistores directamente sobre una oblea de silicio, a lo que se llamó circuito integrado. ¿Qué tienen en común un automóvil, un celular, una computadora y un horno microondas? Podemos responder con una sigla, CI, circuitos integrados. La integración a gran escala de sistemas basados en transistores, en circuitos integrados o chips, comenzó en los años 80. Los primeros circuitos integrados contenían solo un transistor. A medida que la tecnología fue avanzando, se agregaron más y más, y con ellos, más funciones fueron integradas en un mismo circuito. En base al nivel de integración, es decir, al número de sus componentes, los circuitos integrados se clasifican en SSI, inferior a 12 componentes, MSI, de 12 a 99, LSI, de 100 a 9999, BLSI, de 10.000 a 99.999 y ULSI, de 100.000 o más. En una computadora, el que procesa toda la información, mantiene un registro de las teclas que se presionan y de los movimientos del mouse, corre los programas y el sistema operativo, es un circuito integrado que conocemos como microprocesador. En 1971, el microprocesador Intel 4004 tenía unos 2000 transistores. Actualmente, la tecnología de los microprocesadores permite incluir más de 200 millones de transistores. Desde 1970, cada año y medio aproximadamente, las dimensiones de los transistores se fueron reduciendo a la mitad. Esta es la denominada ley de Moore. Así, desde los primeros circuitos integrados, el tamaño de los transistores se redujo unas 100.000 veces. El progreso continúa y ya se están desarrollando microprocesadores que utilizan nanotecnología para dar respuesta a las necesidades de los mini dispositivos electrónicos. Desde épocas remotas, distintas culturas adoraron al Sol y reconocieron su importancia en el ciclo de la vida. El Sol, directa o indirectamente, aporta toda la energía que mantiene la vida en la Tierra. Sin él, nuestra existencia en el planeta no sería posible. Desde el siglo XIX, el hombre intentó convertir la energía solar en electricidad. Una ilusión que pudo haber terminado si no fuera por el advenimiento de la energía fotovoltaica, en la que fue clave un material: el silicio. En la búsqueda por transformar la energía solar en potencia utilizable, hubo experiencias tempranas técnicamente exitosas, pero que no eran comercialmente sostenibles. En 1876 se produjo la primera celda solar de estado sólido de selenio y muchos años después el primer módulo de celdas. Con la esperanza de brindar energía al mundo, investigadores trabajaron con estas celdas, pero no pudieron convertir en electricidad más del 0,1% de la energía que les llegaba del Sol. En 1953, un físico de los laboratorios Bell descubrió que cuando el silicio especialmente tratado era puesto bajo la luz del Sol, producía mucha más electricidad que el selenio. El descubrimiento alentó a seguir investigando la conversión fotovoltaica. El vasto poder del Sol se aprovecha por medio de una batería usando ingredientes de la arena. La noticia no es precisamente actual. Es de febrero de 1954 y fue uno de los títulos de tapa del New York Times. Así se difundió la invención de la primera celda solar capaz de producir suficiente electricidad como para utilizar en algún equipamiento eléctrico. Durante los años 50, la industria electrónica del semiconductor evolucionó rápidamente, como también el diseño de las celdas solares. Transformar la energía solar directamente en electricidad hace que las celdas solares sean particularmente confiables y libres de mantenimiento. Esto, junto a la necesidad de tener energía más allá de la carga que era capaz de almacenar una batería, animó a los investigadores a utilizar las celdas solares como fuente de energía de los primeros vehículos espaciales. La primera vez que se emplearon en un satélite fue en 1958 en el Vanguard 1. Se utilizaron 6 pequeños módulos de celdas de silicio que proveían energía eléctrica a un transistor de germanio, cuya señal fue recibida por más de 4 años. En 1962, el Telstar 1 fue el primer satélite comercial de comunicaciones en utilizar celdas solares de silicio. La eficiencia de las celdas de silicio para uso espacial
se incrementó desde el 10% en los años 70 hasta alrededor del 15% hacia finales de los 80. Actualmente la tecnología fotovoltaica puede alcanzar valores cercanos al 30%. Las celdas solares han sido una efectiva fuente de energía por más de 35 años, tanto en satélites como en distintos vehículos espaciales. El desarrollo de estas y otros nuevos tipos de celdas para uso espacial continúa en busca de mejorar su eficiencia, confiabilidad y costo. En diciembre de 1998, el transbordador espacial Endeavour puso en órbita un satélite argentino, el SAC-A, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El satélite incluye un conjunto de celdas solares de silicio monocristalino fabricadas aquí, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fue el primer experimento de celdas argentinas en el espacio. El Grupo Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene una amplia trayectoria en lo que es energía solar y en particular en lo que es la conversión fotovoltaica, o sea, transformar directamente la energía del sol en electricidad a través de las celdas solares. Y bueno, el hecho de que nosotros sabíamos fabricar celdas solares, o sea, teníamos la tecnología para esto, la gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales nos contactó brindándonos la posibilidad de colocar celdas de silicio fabricadas acá en la CONEA en un satélite experimental que estaban desarrollando, que era el satélite SAC-A. Por supuesto que aceptamos este desafío y tuvimos que pasar rápidamente de celdas que tienen tecnología para uso terrestre a aprender a hacer las celdas y todo lo que tiene que ver con armar un panel que pueda resistir las condiciones en el espacio, o sea, un panel que iba a ir sobre un satélite. La vida útil de celdas en el espacio tiene que ver con cómo se van a degradar estas celdas, fundamentalmente por el bombardeo que van a recibir de protones y electrones. Esto lo que hace es dañar la estructura cristalina de la celda, y esto va a hacer que la celda funcione cada vez peor, o sea que vaya entregando cada vez menos corriente, o sea que su eficiencia vaya bajando. Entonces, simplemente uno hace un diseño donde inicialmente está sobrando energía, pero se asegura que después del, digamos, cercano allá al último año, donde el satélite todavía necesita funcionar con todo el equipamiento, digamos, al 100%, va a tener la energía que necesite para este funcionamiento, digamos. Ahora la Argentina, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene celdas que han sido fabricadas acá en el país que fueron calificadas para uso espacial. Eso creo que es la conclusión más importante, digamos, además del orgullo propio de decir, bueno, nuestras celdas han funcionado a bordo de este satélite. Luego de esta primera experiencia, el Grupo Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica hoy trabaja, junto a un grupo interdepartamental del Centro Atómico Constituyentes, en el desarrollo de paneles solares para misiones satelitales previstas en el Plan Espacial Nacional. Acá se puede ver estos dos sensores de silicio fabricados en este laboratorio, que fue colocado en uno de los paneles solares para una misión satelital de SAC-D Aquarius. Si el panel se encuentra bien orientado, los dos sensores van a recibir la misma cantidad de radiación. Si el panel está desorientado con respecto al Sol, la señal que recibe cada sensor es distinta. Entonces el satélite posee una rueda de inercia que lo que hace es corregir la orientación de ese panel solar. Y cuando los sensores indican que la radiación es igual para ambas caras del soporte, el panel está correctamente orientado y el satélite detiene su rueda de inercia. Cuando en 1876 se creó la primera celda solar de selenio,
el hombre no había logrado fabricar un avión que pudiese volar más de 35 metros. Curiosamente, la primera y por entonces única aplicación de las celdas solares de silicio luego de muchos años de evolución fue el uso espacial. Los materiales más utilizados en celdas fotovoltaicas para paneles espaciales son el arseniuro de galio y el silicio. La diferencia entre los módulos fotovoltaicos para uso terrestre y para uso espacial radica en la protección que se le da a cada uno para preservarlo del medio ambiente. En el espacio existen factores como el bombardeo de partículas atrapadas por el campo magnético terrestre, mayor radiación ultravioleta, micrometeoritos y mayores ciclados térmicos que deterioran la vida útil de los paneles de los satélites. En la Tierra, el módulo se ve expuesto a los factores climáticos, sobre todo la humedad, que deterioran las celdas y los contactos si no se los protege. Podemos pensar que los usos principales son abastecer parcialmente o en su totalidad la energía fotovoltaica en casas, teléfonos de emergencia en las rutas. Esos están abastecidos por paneles fotovoltaicos y en pequeñas aplicaciones, bueno, hay desde juguetes hasta calculadoras, relojes, luminarias autónomas que pueden ponerse en jardines, etc. Y esto es en cuanto al uso. Ahora, si hablamos de los materiales, hoy en día sigue siendo el silicio el material que más se encuentra en las celdas fotovoltaicas. Los paneles más grandes en general son de silicio monocristalino o policristalino. El policristalino tiene un poco menos de eficiencia que el monocristalino, pero compensa un poco con el costo. O sea que son los dos, creo que son los principales, los más usados. Este que tengo acá, que pueden ver, es uno de silicio policristalino. No sé, se llega a ver que se ven como manchas con distintas tonalidades. Eso es típico de los paneles policristalinos, mientras que si fuera monocristalino se vería un color parejo. En la edad de piedra, con las primeras herramientas y utensilios de sílice, nació la tecnología. En el otro extremo de una línea de tiempo, el silicio hoy es protagonista de una proeza de la ingeniería humana, la revolución de la microelectrónica, que genera un profundo impacto en la sociedad de nuestro tiempo. La microelectrónica del silicio continuará su evolución y probablemente en el futuro este material tendrá cada vez más protagonismo en nuestras vidas.